Estamos en Melilla, en Onda Cero, y ya comenzamos con la sección Melilla con Bici, una semana más. Gracias a José Emilio Pérez, que es el promotor de esta sección. Tenemos en esta ocasión al otro lado del teléfono a Eneco Astigarraga. Él trabaja en la empresa Orianche y es el autor del blog Bicicletas, Ciudades, Viajes. Hola Eneco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Eneco, pues queríamos empezar hablando contigo un poco del trabajo que realizáis. Bueno, la empresa está ubicada en la Comunidad Navarra, en la Comunidad Foral Navarra, en Pamplona en concreto. ¿Por qué no nos hablas un poco de la empresa Orianche, que básicamente os dedicáis a la mensajería sostenible, pero hacéis más cosas, ¿verdad? Sí, bueno, Orianche empezó en Pamplona como un proyecto de ciclomensajería, y ha ido derivando en el tiempo en una mensajería ya más completa, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. Y cuando el tema de la mensajería empezó a flaquear en los años primeros antes de la crisis, cuando empezamos a ver que aquello podía aflojar, y también atendiendo a demandas de nuestros propios clientes, empezamos a desarrollar otras líneas de acción siempre relacionadas con la bici. Entonces, nos tocó hacer mucha consultoría, abrimos un comercio, también comercio online, con el nombre de Mundo Orianche, y también hemos hecho algunas cosas relacionadas con el cicloturismo, y seguimos haciendo alquileres, ayudas a empresas o a particulares que quieren viajar en bici, y todo este tipo de cosas que veíamos que eran imprescindibles. Uh-huh. ¿Y qué tal os va, Eneco? Bueno, pues nos va mal, como a todo el mundo, yo creo, pero sobrevivimos, que no son malas noticias. Quiero decir, nosotros estamos contentos con cómo nos va, pero hemos vivido tiempos mejores. Yo creo que como todos, antes de esta explosión económica o de esta implosión económica, no nos podemos quejar, no somos de quejarnos realmente, y tenemos mucha confianza en el futuro, más en los tiempos que corren, y en el potencial de la bicicleta en todos sus sentidos. Uh-huh. Danos algún detalle más del trabajo que realizáis en cuanto a consultoría. ¿Qué cosas os plantean empresas u organizaciones? Bueno, nosotros realmente empezamos en la consultoría por autoproclamación, que es como funcionan las cosas en las comunidades pequeñas y en los sitios donde los agentes son pocos y donde los errores se pagan muy caro. Entonces, nosotros cuando vimos que empezaba a haber un cierto impulso de promoción de la bici y queríamos que no fuera desenfocado y que las cosas se hicieran bien, porque si no, luego es muy difícil en ciudades pequeñas, en comunidades pequeñas, cambiar este tipo de orientaciones, pues nos acercamos nosotros a las instituciones que estaban iniciando esos procesos, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, y nos autopropusimos como aportando nuestra experiencia como ciclistas, como miembros de asociaciones, pero sobre todo como usuarios intensivos de la bicicleta y conscientes como empresa que éramos de que esto también tenía una vertiente económica importante y muy interesante. Pues nos autopropusimos para ayudar. Y entonces ahí iniciamos un itinerario que luego hubo un par de proyectos europeos también muy exitosos que nos facilitaron hacer trabajo en pueblos también, que es muy interesante porque es otro tipo de escenario y otro tipo de situación y de propuesta, y hasta los años en los que los presupuestos se revisaban y se volvían a revisar, y de momento hemos suspendido esta faceta de consultoría porque veíamos que no había una voluntad acompañada con presupuestos suficientes para acometer proyectos interesantes, y entonces para hacer cosas banales pues tampoco estábamos. Uh-huh. Y en cuanto a la mensajería sostenible, bueno, aquí en Melilla no tenemos nada que se le parezca. Explícanos un poco cómo trabajáis. Bueno, pues esta es una ilusión casi infantil, que era eso de que una bici es el mejor medio de locomoción en ciudades de tamaño mediano pequeño, y que una bici puede transportar pequeños paquetes, o una bici especial puede transportar incluso paquetes medianos,
y que es muy eficiente como medio. Así lo demostramos durante los 20 años que llevamos funcionando y así lo seguimos demostrando. También es verdad que el sector de la paquetería y de la mensajería lleva una deriva un poco decadente y en los últimos años ha caído mucho, pero aún así seguimos demostrando que un buen mix de vehículos, siempre poniendo el acento en la conciencia de sostenibilidad, de ecología y tal, pues es más potente que ir con furgonetas a todos los sitios, y más en la nueva configuración de ciudades que se están reorientando y que están volviendo la mirada hacia las personas y que quieren recuperar sus centros urbanos y hacerlos más amables y potenciar un comercio que no dependa tanto de llegar con el coche hasta la puerta y todo este tipo de situaciones, pues siguen empujando a que la opción bici o bicicletas con pedaleo asistido para cargas mayores, etcétera, no es que tenga sentido, sino que sea probablemente una de las claves que ayude a construir esa nueva ciudad que a todos los ciudadanos nos gusta, que es una ciudad donde se pueda estar, donde los niños y los mayores puedan caminar o hacer sus cosas independientemente, sin riesgos y sin la intromisión del coche en todos los escenarios. Uh-huh. Eneco, y en este sentido, en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿se está apostando por la movilidad sostenible? Cuéntanos un poco cómo se están viviendo las cosas allí en tu ciudad. Bueno, con vosotros puedo ser más sincero que con lo que sería aquí mismo, porque la distancia te da también este tipo de oportunidades. Realmente, en la mayoría de los ayuntamientos donde se está apostando por lo que llaman movilidad sostenible, se está haciendo propaganda o se están haciendo cosas para la galería, se está haciendo una especie de marketing verde, de que estamos cumpliendo los objetivos, de que hemos hecho algunos metros o kilómetros de vías ciclistas más o menos deficientes, que hemos puesto unos aparcabicis y que quizás hayamos comprado un sistema de bicicletas públicas y lo hayamos puesto en la calle. Para nosotros esto no es hacer movilidad sostenible. Hacer movilidad sostenible es pensar cómo vamos a reducir la utilización del coche. Y luego una de las consecuencias o una de las vertientes de esto es que necesariamente el flujo ciclista crecerá y los adeptos a la bici se irán sumando. Pero tratar de hacer movilidad sostenible sumando sobre lo que hay, a nosotros nos parece que es totalmente desacertado y sobre todo inexitoso, ¿no? Porque al final no está restando facilidades y potencialidad al coche, que al final es el que condiciona el resto de posibilidades a la hora de implementar transporte público, fomentar que la gente vaya andando o vaya en bici a los sitios. O sea que si no, convencemos un poco a la gente que tiene que dejar de abusar del coche, de la utilización del vehículo privado, poco podemos conseguir, ¿no? Yo creo que podremos conseguir cosas testimoniales muy bonitas para enseñar, pero que realmente no conseguiremos el objetivo, y el objetivo para que las ciudades sean tranquilas, seguras y podamos recuperar espacios, etcétera, es que la gente se replantee para qué está utilizando el coche. Y en los casos de que no sea imperioso, pues que la gente lo empiece a dejar. Pero también tiene que haber un impulso por parte de los ayuntamientos a la hora de recortar todas las facilidades, espacios, facilidades de aparcamiento, o de ser un poco más estricto en el seguimiento de las irregularidades que hacen, sobre todo en sobreocupación de espacio, aparcamiento ilegal, etcétera, dobles filas, etcétera, muchos automovilistas, ¿no? Entonces, si no hay esa doble formulación, que es por un lado vamos a convencer a los usuarios a que puedan ir dejando el coche y apostando por otras fórmulas, pero también vamos a poner dificultades para que el uso del coche no sea tan fácil y tan abusivo. Pues si no combinamos bien los
los dos formulismos al final no nos va a salir bien el sistema. Uh-huh. Cuestiones como estas son las que planteas en tu blog, lo hemos mencionado al principio, bicicletas, ciudades, viajes. Sí, bueno, realmente el blog es un blog muy ciclista, aunque mucha gente me acusa de que doy demasiada importancia a los peatones y que hablo muchas veces del coche, muchas más veces de las que nos gustaría, pero efectivamente en el blog lo que intento es recoger las inquietudes que tenemos el grupo de personas que estamos trabajando aquí y nuestro grupo añadido, que es nuestros clientes, etcétera, y todo lo que vamos recogiendo, pero también lo que se trata de proponer es que las bicis necesitan que se les tenga en cuenta dentro de un sistema de movilidad que tiene que recompensar a la gente que favorece para la construcción de una ciudad más interesante, más amable y más segura, aparte de más ecológica. Uh-huh. Hemos leído creo que la última entrada, la de hoy, la necesaria destrucción del cochismo. Bueno, un término ahí que creo que, no sé si es de cosecha propia o lo ha acuñado antes otra persona. Háblanos un poco de esto. Bueno, pues esto es el resumen súper insistente y redundante de esto que estábamos comentando, ¿no? El cochismo, el automovilismo compulsivo, que es la necesidad de utilizar el coche para todo y de puerta a puerta, es lo que nos está dificultando la consecución de objetivos mejores en las ciudades y hemos cedido espacio a este uso porque también hemos creído durante décadas que el coche era el gran bastión económico y la gran demostración de estatus o de libertad personal o de bienestar o potencialidad, no sé cómo llamarle. Entonces, si no ponemos en cuestión el automovilismo compulsivo, no podremos construir otra realidad distinta en las calles porque están demasiado condicionadas por su uso y por su abuso, ¿no? Entonces, un poco este es el mensaje redundante que con desde distintas facetas intentamos, desde aquí yo soy el que escribo, pero hay mucha gente detrás de este blog, intentamos poner sobre la mesa, que es que esto no se hace simplemente sumando, más bicis no son menos coches, pero quizás menos coches sí sean más bicis, o menos coches serán nuevas opciones, ¿no? Nosotros somos muy partidarios de que la gente en distancias cortas camine, porque nos parece mucho más valioso para la ciudad que la gente realmente se desplace andando. Ahora, entendemos que la bici es súper útil en determinadas radios, en determinados desplazamientos, porque por el esfuerzo que se hace es el vehículo más eficiente con diferencia, ¿no? En entorno urbano, siempre que la orografía lo permita, ¿no? Entonces, este es un poco el mensaje que nos impulsó a abrir el blog y que nos impulsa a mantenerlo, ¿no? El despertar la conciencia de que para que tengamos más bicicletas, que también es nuestro objetivo, tenemos que empujar desde muchos sitios para que se replantee la forma de concebir las calles y los espacios públicos en nuestras ciudades. Uh-huh. O sea que, ¿crees que tenemos que ser los ciudadanos los que reclamemos a las autoridades, a los técnicos y a los políticos que pongan medidas concretas para ir, dándole un poco la vuelta a la situación? Sin duda. Por suerte o por desgracia, nuestros políticos van a remolque de las tendencias. Por un lado, por suerte, y más en nuestro caso, porque podemos testar tendencias, podemos ver lo que se está haciendo en otros sitios con más o menos éxito y luego tratar de importar y adaptar, porque es clara la virtud de adaptación y la posibilidad de adaptación. No se pueden importar las cosas tal cual, no se puede mirar lo que están haciendo en los países nórdicos, en Centro Europa o en Estados Unidos o en África, y tratar de trasplantarlo de un lado a otro como si la latitud o la idiosincrasia no contara nada. No, hay que hacer luego una labor que la tienen que hacer agentes locales que también trabajen en esta línea, pero que son los conocedores de cuál es la circunstancia en cada sitio
y cómo traducir ese tipo de experiencias o cómo adaptarlas a la situación de cada sitio. Pero claramente el político, por lo menos el político actual, es un político excesivamente cortoplacista, excesivamente trabaja sobre seguro, todo el rato no quiere arriesgar porque cree que cualquier opción arriesgada se le va a traducir en pérdida de votos. Entonces, al final, este estilo de político lo que lleva es a la sociedad civil a asumir el papel que tiene que tener realmente, ¿no? Que es de vanguardia, de hacer propuestas, de ser crítico y de reclamar a la administración y a los políticos que hagan cosas por el bien común, ¿no? Pues aquí lo tenemos que dejar, Eneco, porque bueno, nos hemos pasado incluso del tiempo que teníamos previsto. Vaya. Eneco Astigarraga, autor del blog Bicicleta, Ciudades, Viajes y también, bueno, trabajador de la empresa Orainche, entre otras cosas, de mensajería sostenible. Un placer haberte tenido en Melilla en la Onda y muchísimas gracias por habernos acompañado. Igualmente.